Buen día, profe. Ahí está. Hola, muy buenos días. Bueno, ahora sí, empezamos la clase del día sábado 13 de noviembre. Vamos a empezar la unidad número 2, parte 1. Esta es la última unidad, que eran 3 clases. Esta es la primera. Las 2 siguientes están delegadas en el jefe de cátedra, el profesor doctor Juan Valdés. Hoy vamos a empezar nosotros con el tema de la demografía, ¿sí? La demografía es toda una disciplina también científica, con un fuerte... un muy fuerte contexto estadístico, ¿sí? Y de la cual la salud pública hace una excelente herramienta de trabajo, pero también de investigación. Como yo le decía, a mí siempre me gusta un poco atravesar con imágenes los contextos teóricos, y creo que si hay un lugar que es paradigmático en el sentido de la demografía, es en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York, Manhattan. Sin duda es el lugar, ¿sí?, clásico, y Times Square en particular, donde se concentra. Ustedes saben que es una de las ciudades más visitadas del mundo, donde cuando vos caminás por ese lugarcito, vas a escuchar, pero todos los idiomas casi posibles por escucharse en el mundo. Bueno, Times Square es el lugar indicado, ¿sí? Vos caminás todo por acá y vas a escuchar todos los idiomas que se te puedan ocurrir. Nacionalidades, todas las que se te puedan ocurrir, transitan en algún momento del día por Times Square, ¿sí? Así que es un lugar que yo siempre digo resume de alguna manera el concepto de demografía en cuanto lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿sí?, de lo que hace a la demografía que ahora vamos a empezar a ver. Obviamente hay muchas otras más ciudades que tienen esta misma complejidad, pero Times Square, como centro neurálgico de la ciudad de Manhattan, es un punto cardinal, es el norte de ese concepto como tal. Entendiendo la demografía, habíamos dicho que era una disciplina científica, ¿sí? Acá no hay oficios, ¿sí? Acá hay siempre una teoría científica que sustenta, ¿sí?, las definiciones, como también el sistema de pensamiento de estas disciplinas. La demografía, habíamos dicho entonces, disciplina científica que tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es? La población humana. Esta población humana, si bien se la mira muy cuantitativamente, es decir, busca cuantificar, le gustan los números, se siente atraída por lo significativo que es el número de esta población humana como dimensión de estudio, también mira, ¿sí?, la estructura y la evolución y las características generales en cuanto cuando se entrelazan la dimensión y la estructura, ¿sí? Ahora ya vamos a ver qué es esto de dimensión, estructura y evolución. Entonces, demografía, ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas, tratando desde un punto de vista principalmente cuantitativo, no desestima el cualitativo. Pero si vos decís cuál es la pata más firme que tiene la demografía, sin duda es el aspecto cuantitativo, pero no desestima el cualitativo. Es más, ustedes se habrán dado cuenta, ustedes todavía investigación no empezaron, ¿no? Como materia, introducción a la metodología de la investigación, algo de eso. No, profesor. No. ¿Escucharon alguna vez que hay estudios cuantitativos y otros que son cualitativos? Sí. Bien, un poquito lo vimos nosotros, tiempo pasado, en esta misma materia, pero ustedes escucharán en algunas materias profesionalizantes de enfermería. Las profesionalizantes son generalmente todas las materias dedicadas a la clínica, pero también a la enfermería general. Muchas investigaciones que se están usando para material de estudio, para bibliografía de nuestras materias dedicadas a la clínica de enfermería, hoy tienen un aspecto, o la dimensión cualitativa es mucho más que la cuantitativa. La medicina ama lo cuantitativo, ¿sí? A mí me encanta, a mí también las cuestiones cuantitativas. Lo cuantitativo son números, es como decir, bueno, de esta determinada cantidad de población en estudio, no sé, de 100 personas, 60 fuman, 40 no lo hacen, de esas 60 que fuman, 10 tienen más de 60 años y 9 desarrollaron enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una cuestión totalmente cuantitativa.
la cuestión cualitativa, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tiene? A pesar de que da valores muy ricos, quedan muy sesgados por la cantidad, porque yo quizás no pueda entrevistar a 100 personas para conocer condiciones o características que me sean de mi interés, pero quizás pueda entrevistar a 10 o a 20, pero no a 100. Entonces, la riqueza de una entrevista, de un encontrarnos y preguntarnos o hasta poder convivir con esa población, objeto de estudio y que va a ser de intervención también, es muy rica. El problema que los aspectos cualitativos o las investigaciones cualitativas tienen es que yo voy a obtener el resultado de una partecita muy chiquita de mi población, 20 personas de un total de 100. Y entonces, ¿qué puede pasar? Y bueno, yo puedo decir lo que pasa en 20 personas. Lo difícil es que esa dimensión chiquitita sea abarcativa, ¿sí?, para el total de la población que fue objeto de estudio, de esas 100 totales. Enfermería se está animando mucho a las cuestiones cualitativas, ¿sí? De a poquito acercarnos más a la población en estudio para estudiarla en profundidad, ¿sí? Las ciencias sociales casi siempre fueron cualitativas, siempre se sumergieron en la población y a entrevistarla y hasta perseguirla. En cambio, las ciencias o las disciplinas dedicadas a la salud siempre tuvimos una aproximación más cuantitativa, ¿sí? Entonces, sigamos. ¿La demografía tiene una mirada muy cuantitativa? Sí, es la más fuerte, pero actualmente está haciendo de la dimensión cualitativa algo también muy importante, ¿sí? Porque se ha dado cuenta la demografía que cuantificar no alcanza, sino que también necesita de la pata cualitativa. De ahí surgen de cuando, ¿ustedes recuerdan que fuesen personas que les hicieron algún censo poblacional? Ahí vuelvo acá para mirarlos un poquito. ¿Recuerdan ustedes haber sido que fueran a casa? En el 2010 fue el último censo, ¿sí? Cada 10 años tenemos un censo. El año pasado no se pudo hacer por obvias razones. ¿Ustedes recuerdan haber sido que fueron a casa a censarlos? Sí, profesor. Sí, sí, Muy bien. profesor. Sí, sí. Y además de preguntar quiénes viven en ese hogar, las edades y sexos, también preguntaron cuestiones como, por ejemplo, si tenían agua Enfermedades. potable, si tenían eliminación de de excretas por cloacas, si el gas era natural o de red, es decir, gas natural en red o garrafa, ¿sí? También si tenían heladera con freezer o sin freezer, heladera con o sin heladera. Bueno, sí, las heladeras se conectan a internet algunas, sí tenían internet, sí cuántas computadoras tenían, ¿sí? Uno puede decir, bueno, pero a mí me están preguntando si yo tengo algo o no, o en cantidad, pero también cuando a vos te preguntan, ¿usted tiene internet, sí o no? Bueno, eso es un aspecto cualitativo, ¿sí? Porque yo sé que a partir de la conectividad que tenga esa persona, puede estar teniendo acceso a información que el que no la tenga, no la va a tener, ¿sí? Eso es un aspecto cualitativo. Los censos actuales, si ustedes ponen censo 2010, van a ver que entran a la página que está bajo la órbita del INDEC, ¿sí? Y pueden ver cómo eran las planillas que se llenaban, que eran como 4 hojas, ¿sí? Por domicilio encuestado, y vas a ver la pata cualitativa, pero también la cuantitativa. Vas a ver lo cualitativo, cuántas cosas nos preguntaron en relación a no solamente a cantidades, sino también a cuestiones que hacen a lo que se entrelaza entre lo que tengo, pero también el uso que le puedo estar dando, ¿sí? Eso es muy valioso para un sinnúmero de empresas y no solamente para el Estado, ¿sí? Porque esos datos son muy valiosos. De ahí siempre el recelo de esa información, porque esa información es una fuente primaria muy rica, ¿sí? Es decir, es una fuente secundaria en sí, porque sale el Estado a buscarla, ¿sí? Es una fuente secundaria porque sale el Estado a buscarla a partir del censo. El censo es una fuente secundaria. El recelo de esa información porque hay datos tan valiosos que a cualquier empresa estaría encantada de conocerla, ¿sí? Es lo que actualmente y con el uso de la inteligencia artificial, ¿cómo se llama? ¿Alguno sabe cómo se llama
esto tan valioso de tantos datos que circulan de nosotros en la red, por ejemplo? ¿Alguno leyó o escuchó algo de todo eso nuevo que alguna vez habíamos hablado? ¿La minería de qué? De datos, ¿sí? La minería de datos. Todo eso que hoy se empiezan a conocer de las personas cuánto y cualitativamente, hacen lo que se llama la minería de datos, ¿sí? El problema es que hay tanta información que con la inteligencia artificial vino a salvaguardar ese problema y puede controlar mucho mejor y refinar, ¿sí? Por eso fíjense en los términos que se usan, ¿no? Refinamiento de la minería, ¿sí? Como lo mismo que es, no sé, sacar piedra y encontrar el carbón dentro de la piedra, ¿sí? Para que eso pueda servir para la combustión. Hoy la inteligencia artificial le encanta a la salud pública porque hay tanta información nuestra que se necesita del refinamiento de estas nuevas tecnologías. Muy bien. Sigamos. Partenón de Atenas, ¿sí? Vos decís, ¿por qué la importancia, por qué Atenas, por qué el Partenón, por qué Grecia? El primer censo data del siglo V antes de Cristo, ¿sí? Recuerden que nuestro calendario está sujeto al antes de Cristo y después de Cristo, en cuanto a nacimiento, ¿sí? Entonces, cuando vos decís antes de Cristo, es antes del nacimiento de Cristo, y si yo digo siglo V, son 500 años antes, ¿sí? ¿Entienden eso, no? Por si acaso, yo lo pregunto porque mirá que yo me he enterado de muy grande estas cosas, ¿eh? Lo mismo que cuando yo te digo, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2000 en adelante. Los siglos siempre están como un pasito adelante. ¿Se entiende eso, no? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Muy bien. Yo lo digo porque yo me enteré de muy grande, que siempre me entraban dudas hasta que me lo aclararon. Y bueno, yo siempre digo, no pasa nada con aprender cosas muy de grande. Más, yo sigo aprendiendo cosas de grande y me encanta poder hacerlo. Entonces, Roma, en el siglo V antes de Cristo, empieza a hacer los primeros censos. Y vos decís, pero eso, Roma, ¿por qué me pones Atenas? Porque Grecia, en Atenas, al mismo tiempo, y hasta algunos consideran un poquito antes, entendió la importancia de estudiar ese demos, esa población, esos pequeños pueblos que hacían al Estado, ¿sí? El concepto de país es muy moderno. No se entendía como países antes de Cristo y hasta mucho tiempo después también del nacimiento de Cristo. Se entendía como pequeños estados, ¿sí? Muy distribuidos. Recuerden que las distancias no era se calculaban en días, ¿sí? O en lunas de lo que se tardaba en llegar. Entonces, la distancia a veces, ya no sé, 3 lunas de distancia o 3 soles de distancia, bueno, pensá que ya era bastante, quizás vos decías, bueno, eran, no sé, 20 kilómetros, pero bueno, era toda una distancia por caminarse y hasta podían llegar a tener hasta leyes diferentes. Atenas consideró la importancia del relevamiento de su población. Principalmente ellos tenían recuerden que la esclavitud, ¿sí? Aún en la vieja Atenas socrática, la esclavitud era un bien común, la persona esclava no era persona, yo digo persona esclava para decirlo ahora, el esclavo era una no persona, era un bien de utilidad, ¿sí? Pero era merecedor de respeto porque era productivo, ¿sí? No lo podías castigar porque se te ocurriera y las condiciones de vida no podían ser inferiores a las mínimas necesarias para una sobrevida de la cosa útil. Estoy definiéndolo tal cual vos lo vas a leer en la República de Platón, ¿sí? De cuando se habla de la utilización de los esclavos, ¿sí? No eran personas, pero eran una cosa útil, pero de la que se debería ser muy respetuoso de su cuidado porque tenían una producción muy importante en sus espaldas, ¿sí? Desde servir a diferentes familias que los habían comprado, pero también servían a la producción del mismo estado del cual pertenecían. Entonces, Atenas
esto lo entendió y quería tener muy en claro quiénes vivían en sus estados y qué hacían dentro de sus estados, ¿sí? ¿Cuántos eran médicos? Porque ya los existían desde la época de Hipócrates. ¿Cuántos se dedicaban al cuidado de la salud? ¿Quiénes eran políticos? ¿Quiénes eran artesanos? ¿Sí? Eso hacía a la importancia de la población. Si bien ellos tomaron la posta, a ver, de la necesidad, quien se sentó a hacer censo fue Roma. Muy bien. La población desde un punto de vista estadístico, ¿sí? Es siempre un sinónimo de universo. Universo es todo, ¿sí? De ese todo va a surgir una población en estudio y una población que es objeto de ese estudio, ¿sí? Cuando yo digo población, es el universo, es todo. Esto después lo van a volver a ver en metodología de la investigación cuando les digan seleccionen su población en estudio y cuál es objeto de estudio y de intervención. La población en estudio, ¿sí? Es una población cuyas características yo deseo describir, ¿sí? Digo, todos los estudiantes de la carrera de licenciatura de enfermería de la Universidad de Maimonides, ¿sí? Esa es mi población a la cual yo voy a estudiar, ¿sí? Y es la que voy a describir. Y el aspecto de descripción es cuanti, pero también cualitativo, ¿sí? Pero hace fuerte alusión a lo cuantitativo. En tanto, la población objeto, ¿sí? Es como esa mirada que yo hago embudo y le presto mucha más atención porque es a la que yo realmente voy a tener acceso, ¿sí? Porque yo quizás, no sé, ¿ustedes saben cuántos alumnos totales son ustedes como población, como universo de alumnos? No sé, te digo, ¿serán ustedes 2.000 alumnos? Bueno, yo no puedo estudiar 2.000 alumnos, es muy difícil que yo pueda acceder a 2.000 alumnos, pero quizás a 100 sea mucho más accesible. Entonces, la población objeto van a ser esas 100 personas. Y la población objeto principalmente hace referencia a una población que ya fue descrita en el todo, en una población en estudio, pero le voy a aplicar acciones determinadas, ¿sí? Por ejemplo, entrevistar a esas 100 personas e intervenir para ver algo que suceda. Ponele que yo digo, bueno, de 1.000 a 2.000 alumnos, voy a hacer que 100 vengan a clases presenciales de enfermería materno-infantil, ¿sí? Y las 1.900 restantes continúen en la virtualidad. Entonces, ese objeto de estudio está descrito dentro del total, pero la intervengo en especial, ¿sí? Es la población objeto. Y entonces, al final del estudio, voy a decir, bueno, ¿cuáles de las dos poblaciones, por ejemplo, tuvo un mejor rendimiento académico? ¿Sí? Entonces, la demografía, cuando empieza a estudiar, empieza también a intervenir. Generalmente las intervenciones a veces las hace de forma no para estudiar, sino para directamente generar una acción, por ejemplo, la vacunación, ¿sí? Como método biopolítico de control de las poblaciones. Cuando yo digo biopolítica no es mala palabra, es más, hay biopolíticas que son muy buenas. La vacunación es una de ellas, ¿sí? Entonces, el objeto de estudio se transforma en o bien una acción determinada o una intervención que yo espero en un tiempo alcanzar resultados que no conozco cómo van a resultar. De esos estudios surgen lo que se llaman poblaciones en riesgo, ¿sí? Cuando yo finalizo ese tipo de intervenciones en una población, es decir, objeto de estudio en general, pero de intervención específica, aparece el término de población en riesgo. ¿Qué significa? Que si yo de esas 100 personas, ¿sí? Resultan que tienen los mejores rendimientos académicos, ¿quiénes estarían en riesgo de que les vaya muy mal? Les pregunto a ustedes. Si yo del estudio de 2.000 personas, 1.900 se quedaron en casa en la virtualidad, y a estas 100 que fueron población objeto de intervención, yendo a la escuela, y el estudio dice, mira, los que vinieron a la escuela tienen mejor rendimiento académico. Pregunto,
¿quiénes son población en riesgo entonces? O vulnerables para que no tengan un buen rendimiento. Los que se quedan en virtualidad. Hicieron la virtualidad. Muy bien. La predicción, ¿sí? La ciencia siempre, una característica que tiene la ciencia es la posibilidad de predecir, de decir, puede pasar esto si se dan estas condiciones. Bueno, la predicción científica a modo de, y les pregunto a ustedes, porque esto ya creo que lo vimos conmigo, ¿cómo se dice esa palabra si yo creo tener una respuesta tentativa teórica al problema? Yo tengo un problema y tengo, después de un estudio, una hipótesis, lo dije yo, disculpen, temprano por la mañana y me había desacostumbrado a verlos por la mañana. La hipótesis sería como esa tentativa teórica de responder a un problema fáctico, real, ¿sí? Entonces, la hipótesis es que los alumnos que no asisten a la materialidad de las clases y solamente se quedan con la virtualidad, no les estaría yendo muy bien, ¿sí? El rendimiento académico sería muy pobre. Ahora vamos a tomar un descansito de 5 minutitos no más, de 8:40 a 8:45, y vamos a dar continuidad a lo que es demografía, ¿sí? Entonces, paso por acá, no se me vayan todavía, detengo la grabación.